Desempacando, el podcast donde vaciamos la maleta, incluso lo que no sabíamos que cargábamos. Un tigre no es tan tigre si está en cautiverio, así me siento, de mis pensamientos presos. Bueno, hola, bienvenidos todos a este podcast que se llama Desempacando. Hoy tenemos una invitada súper especial, ella se llama Angie Viviana y estamos en compañía también de esta mujer especial dentro de este podcast que es Erika. Entonces, Vivi, bienvenida al podcast. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No quiero presentarte, quiero que por favor nos cuentes quién eres, que nos digas como lo que nos quieras contar sobre ti. Hola Dani, gracias. Hola Eri. Soy Angie Moreno, soy canalizadora energética, canalizo energía de los ángeles, guías y ayudantes espirituales. También sano emociones, desbloqueo cosas de linajes que están ancladas al alma. También bloqueos de vínculos y energías que están directamente relacionadas con el aura y los chakras. También soy sanadora de linajes y ya, eso es lo que me dedico. Ok, bueno, entonces después de esta presentación tan espectacular, ¿no? De todo lo que haces, vamos a contextualizar a las personas sobre lo que queremos hablar hoy, ¿no? Entonces, Vivi es una persona que tiene ciertos dones, que nace con estos dones y que ayuda a diferentes personas a través de lo que ella acaba de decir. Principalmente ella es un canal para transmitir información, ¿no? Entonces, Vivi, ¿cómo termino conociendo a Vivi? Yo a ella la conozco por Erika. Tuve como un momento de crisis existencial acá, como la depresión del migrante que llamamos un momento de crisis terrible aquí en Estados Unidos y en mi conexión espiritual. Y Erika como que me la recomienda para hacer una terapia de limpieza energética y para hacer una lectura de oráculo. Y yo creo que la primera vez que yo te vi, Vivi, esa primera sesión fue una cosa loquísima porque recuerdo que eso fue hace unos 2 o 3 años. Tú me dijiste, no me digas nada, o sea, como yo no te conozco, no me digas nada, yo te voy a dar el mensaje. Y yo literalmente me quedé callada y hablaste como por 45 minutos y me resumiste completamente mi vida. Entonces, digamos que yo desde mi punto escéptico, yo decía, ¿será que Erika le dijo? ¿O será que, o sea, esta mujer cómo supo todas estas cosas de mi vida? Y pues bueno, ya después yo le pregunté a Erika, incluso me dijiste cuando terminaste ¿y qué te pareció lo que te acabo de decir? Y yo te dije, ¿qué clase de brujería es esta? Y nos reímos las dos. Ahora, yo como conocí a Vivi, Ujú. me la recomendó mi hermana, es como una cadena de voz a voz, porque mi hermana me decía una época de mala racha, donde nada fluía, donde cero trabajo, todo como iba a estar muy oscuro, y mi hermana me dice, no, es que hay una chica que limpia energías, y yo también en su escepticismo como, ¿y eso a mí en qué me ayuda como a salir de donde estoy? Entonces, mi hermana me decía que es abrir caminos, porque a una amiga también le pasó que le hicieron una limpieza energética y después consiguió el trabajo y como que se le abren los caminos. Y uno como en medio de la oscuridad en la que está, comienza a buscar opciones. Ujú. Entonces, Respuesta. claro, sus respuestas. Y fue un canal justamente que a uno, y uno de ese escepticismo, uno no cree claramente, pero después no siente y sí. Es Ujú. como tú lo creías y uno dice, pero es como tú dices, ¿qué está pasando? Porque lo estoy sintiendo y Vivi justamente está acá porque es un canal y tiene unos dones y es una mujer muy poderosa. Ujú. Exactamente, yo creo que después de terminar esa sesión, mi escepticismo, bueno, sí le pregunté a Ari como, oye, ¿tú hablaste algo con Vivi o algo? Y ella me dijo, no, Sí. nada, yo le dije, te va a escribir Daniela y creo que a mí me mandó el contacto, o sea, ya cero, no hablo con nadie. Y conforme voy teniendo terapias contigo, porque creo que mi despertar espiritual nació primero con Erika, que fue como la que me empezó a decir, no, porque yo era atea, yo no creía en Dios. Primero con Erika, y que me Ay, bombardeó con información y como esta forma de ver a Dios de una forma diferente, más allá de una religión, sea cual sea. Y segundo, Vivi, que es la que me ha ayudado a conectar más como conmigo, con mi cuerpo también, con mi energía y también con mis dones, ¿no? Porque ha sido una maestra para mí también en mi tema de canalizar o en mi tema de percibir o también con mis dones. Entonces, creo que canalizar, o sea, canalizar es muy grande. De pronto la gente dice, ah, no me manden un mensaje. No, es que canalizar es muy grande porque de verdad es un mensaje tuyo superior, de tus guías ángeles, como tú lo dices, pero es un tema bien, bien grande. Entonces te quisimos invitar porque nos parece sorprendente a nosotras desde la psicología, ¿no? Y desde la forma en la que nosotras trabajamos, tus dones. Y no solo eso, tu vida, porque llegar a donde eres, llegar a la terapeuta que eres en este momento, te ha costado, o no sé si costado sea la palabra,
te ha tocado pasar por diferentes cosas, resignificar, entender. Entonces queremos conocer tu historia y que la gente pueda ver no solo es ella y ya, sino cómo llegaste a lo que eres, ¿no? Cómo encuentras toda esta fuerza interior, cómo trabajas con tu ego, cómo qué pasa con tus miedos y todas estas cosas. Entonces, Vivi, queremos preguntarte primero, pues, ¿cómo eras tú de niña? ¿Cómo era esta niña que tenía estos dones y qué pasaba contigo en tu infancia? Bueno, la verdad, hay pocos recuerdos gratos de mi infancia porque siempre he sido canalizadora, pero no lo sabía. Siempre veía cosas, pero no lo sabía. Y mis papás no tenían el conocimiento pues, de lo que pasaba conmigo. Y siempre decían como, ella somatiza, eso es mucha televisión, o escuchó algo, pero entonces ellos nunca, o sea, de cierta forma, nunca creyeron lo que yo decía porque lo desconocían, ¿sí? Entonces yo fui una niña con muchos miedos, pero muchos, y a todo le temía, a todo le decía como, esto sí es, esto no es, y para mí la realidad era algo, algo turbio en el sentido de que yo no sabía ni qué sentía, ni cómo sentía, no sabía procesar mis emociones, yo no sabía si lo que veía estaba solo en mi imaginación y si era real, pero todo era real, todo no. Entonces fueron muchas frustraciones y mucha... em, como explosión emocional, porque contener y contener explotaba, entonces yo era súper miedosa, pero súper brava, por todo parecía una olla express literal, entonces porque no sabía lo que pasaba, había mucha frustración en mí, y pues no culpo, en ese momento sí los culpaba porque todo era no, todo era, eso no es, eso. Entonces hubo un momento de negación y que después de ya, de mi yo adulta joven, empecé a como a conectar, pero mi infancia fue y mi adolescencia fue un poco conflictiva, porque fui súper conflictiva. Detonaba y detoné mi familia en muchos aspectos. O sea, yo creo que nací, no creo, estoy segura que nací para detonar mi linaje. O sea, desde que nací detono mi linaje en todos los aspectos, en todo. Desde lo negativo, ahora desde lo positivo, pero siempre lo detoné. ¿Alguien de tu familia tenía como esta sensibilidad como tú la tienes? Pues ya cuando creí que tenía pues cierta sensibilidad con cosas, mi abuelito paterno decía que veía almas cuando salían del cuerpo, pero pues que era normal. Pues yo toda mi vida veía auras, entonces para mí era normal y todo el mundo lo veía. O sea, no, como que nunca se habló, es que ese es el problema del linaje, o sea, nunca se habla. Entonces yo ya después cuando asumí que tenía habilidades, empecé a hablar porque quería mirar, o sea, hacia dónde, pero mi abuelo. Y una bisabuela que murió cuando nació mi abuela, decían que también era súper bruja en ese sentido. Mi tío es súper sensible con cosas que él dice o hace, pero yo creo que también es como su habilidad de conexión con sus poderes de las palabras. Entonces todos tenemos habilidades, pero de diferente forma, se van como van apareciendo, pero Sí, pues es algo muy esporádico. sí, mira que sí, si uno de la familia habla y dice como yo estoy percibiendo eso, porque creo que en mi caso también fue así, yo puedo percibir como yo no sé qué es todavía, yo sé que hay alguien ahí o que hay una energía ahí, si yo puedo decir en este cuarto hay alguien ahí y puedo decir en dónde. Y entonces cuando yo empiezo a hablar esto con mi familia, mi papá también, mi hermana también, la mamá de mi papá también, entonces como que empezamos a descubrir que esto está en el linaje, pero no se habla. Y no se habla porque es que es un Total. mito, porque de pronto le pueden decir a uno que está loco, o no sé, como que todavía es muy tabú el tema. Entonces sí, sí tienes razón en eso. Entonces, Vivi, ¿cómo descubres tú que tienes estos dones? Pues eso fue cuando yo tenía como 18 años. Yo estaba en mi noche oscura, literal. Yo me quería matar porque me quería matar. Nada me salía en ningún aspecto. En mi casa no encontraba paz porque yo detonaba. Mi relación en ese momento no iba bien. Económicamente no había una estabilidad. Entonces me encontraba en la noche oscura, o sea, en lo más oscuro de mi ser y estaba cansada, aburrida. Ahí llegó una señora que es súper bruja, que era mi suegra en ese tiempo, y ella, sin yo decirle nada, ella me dijo, ¿dónde está y qué va a hacer? Y yo quedé así como, y ella vivía en un lugar bastante lejos a donde yo estaba, y llegó allá, y me dijo, esto no está así, eso, bueno, entonces hubo contención ahí y me llevó a que me hicieran como una limpieza que es la que yo hago ahora. Y llegué allá, pero primero pues la persona con la que yo llegué, ella no tenía habilidad de canalizar o sea, abiertamente. Entonces ella, la herramienta que utilizaba para mirar en qué fuente había o qué era lo que pasaba era el oráculo. Y tiró las cartas y de un momento a otro yo hice así y se me quedó una carta ahí pegada. Entonces ya como que, pues para mí era como nunca lo había hecho, era normal. Después me hizo una limpieza de armonización y yo me sentía feliz, vacía, o sea, fue un mix de emociones que dije, ay, ¿esto qué es? Entonces me gustó mucho, seguí en las meditaciones semanales y ahí abrí otra vez mis canales y empecé a sentir en los buses
yo iba durmiendo y yo estaba durmiendo y me empezó un dolor en el brazo, pero un dolor horrible. Y volteé a mirar y la señora se estaba literal revolcando el dolor y me decía que le dolía mucho el brazo porque se había fracturado y iba a ir a urgencias en un bus. Entonces yo como con ese dolor, entonces yo como que oré por ella, en mi energía, pues de la que medio sabía usar, en ese tiempo no tenía el conocimiento que ahora tengo, y ya me quitó, o sea, me quitó el dolor. Y así me pasaba con sinusitis y cosas así en los buses. Es de quiero devolverme un poquito a mi infancia, ¿sí? Antes Sí, de sí. que tú sigas con, porque, claro, todos nacemos con esos dones. Tú me vas a Ujú. decir si estoy va a dar información o porque tú eres la que sabe mucho de esto. Lo que yo tengo el conocimiento de que todos nacemos con esos dones, ¿sí? Todos nacemos Sí. con esos dones, pero claro, nos protege, el ego nos protege cuando nos empiezan a decir que eso no es normal. Me imagino que tu mamá te dijo como que me estás diciendo que viste que no, eso te comenzó a cortar, como a decir, eso no está bien, como no es normal que tú veas eso. Entonces tú comenzaste a esconderle un poco, como decir, no, es que yo no puedo ver eso porque eso no existe, porque tú no sabías diferenciar qué era real y qué no. Sí que tu realidad es muy diferente a la que nosotras percibimos, la que la mayoría de las personas perciben. Entonces, lo normal es que uno después de 7 9 años se duerman esos dones, se duerman Sí. totalmente. Tú no, tú desde pequeña los tuviste, los cerraste un poco, pero tú siempre los tenías a flor de piel. O hubo un momento en que tú Sí. totalmente los cerraste y no percibías nada. No, yo siempre vi el aura de las personas, pero te digo, para mí eso era normal. O sea, ver, yo nunca vi colores, pero sí vi luz. Entonces yo siempre veía la luz alrededor de las personas, pero pues para mí, pues no lo vi nada diferente. Y tampoco lo hablaba porque pues, es algo normal, ¿qué pasa? Tú Cuando pensaste que en todos veíamos el aura de las personas. sí, sí, yo sí, como que no lo asocié ni decía nada porque igual, o sea, a mí me enseñaron a silenciarme, ¿sí? Como no Ya, es, esto no es, no, entonces yo para qué hablaba de algo que no existe, entonces pero existe. simplemente no, entonces no, yo no decía nada, o sea, para mí era algo normal. Cuando empecé con el tema de meditaciones, resulté trabajando ahí, en ese lugar, y pues vendía terapias. Y cuando ella me dijo, solo puedes leer hasta esta página, y vi el aura y los chakras, entonces cuando me dice, como que pasó, o sea, como que, ahora que ya entiendo, me dijo, ¿entiendes que le dije, el aura, pues ya, yo lo veo, normal. Me dijo, ¿cómo así? Yo, pues sí. Me dijo, no todo el mundo lo ve. Yo, pues normal, si es blanco, no sé qué. Y ya hubo un momento en que sí me costaba enfocarla, pero aparecían, digamos, cuando estaban con la pared de cualquier color o había algo, pero en la luz del sol se me bloqueaba un poco. Pero ya, o sea, como que no ponía atención a eso, como que Entonces tú te das cuenta que tienes estos dones a los 18 cuando tienes como esta crisis, cuando dices como yo ya no puedo con esto, porque tienes una crisis de todo, ¿no? Con lo que sientes en tu relación con tu novio, en tu relación con tus padres, en tu casa, etcétera, y tú tomas como esta decisión de yo ya no quiero más vivir ujú. y tu ex suegra de alguna manera mágica te llama, como usted dónde está y qué va a hacer, que yo pregunto y ella ¿cómo ibas a ver? Y tú dices, como es que es No, una es bruja. súper bruja. Ella no hace nada de esto porque no quiere, porque ella es Pues, demasiado bruja. no, y para la gente que nos está viendo, que no se asuste con el término bruja, porque Brujas. hay Sí, sí, muchas, sí, sí, hay no es que como una bruja y pues que reírlo. le hace el mal a la gente, sino que de una forma humorística nosotras decimos como tus poderes brujísticos o tu don Sí, hay que brujístico. resignificar la palabra bruja, porque es que la iglesia a las mujeres sabias las silenció y las mató porque eran diferentes, porque tenían habilidades que ayudaban al pueblo a surgir y no acudían a ellos. O sea, yo soy consciente y creo mucho en Dios, en la divinidad, pero desde un concepto diferente. Entonces, me gustan mucho unas cosas de la iglesia católica porque tienen demasiado conocimiento en muchas cosas que energéticamente tienen poder, sí, pero me identifico con esa religión, pero no totalmente y no la practico. Y en ese tiempo oscuro de la iglesia, ellos a los que eran diferentes simplemente los mataban porque no eran capaces de comprender que podían ayudar a otros y el tema del poder, ¿no? Porque en ese tiempo era el poder, lo era todo. Entonces, las brujas son mujeres o también hombres, son seres sintientes que tienen el conocimiento de la naturaleza y del alma, que ayudan a otros. Eso es ser bruja, Ujú. no la mala que hace. No Sí, la como lastimó. todo, Esponjosa, o sí, sea, al lado sí. de la luz, sí. Al lado de la luz Justamente, siempre va a haber oscuridad. Es la sí. dualidad. Y hay gente que hace el mal, pero tú tienes que vibrar más alto para que esa oscuridad no te toque. Es vibrar. Justamente hoy veíamos un documental, o más bien como una entrevista a una física, una mujer que es física, ella se llama Aida, no recuerdo su apellido, que en la descripción de este video vamos a dejar el link de ese video para que la gente se documente, donde ella hace como un análisis histórico desde Galileo,
que es físico, hasta, digamos que los tiempos de ahora, y dentro de esto incluye la época de la Inquisición, que es lo que tú estás diciendo, donde había muchas mujeres que trabajaban con la tierra o que tenían como trabajar la medicina o las plantas y por supuesto tenían como esta sensibilidad extra y como el poder lo tenía pues la iglesia, entonces estas mujeres fueron silenciadas y fueron denominadas brujas, ¿no? Pero todo este tema sensible, como decía Eri ahorita, es que todos nacemos con estos dones, solamente que es que todos los niños son divinos. Entonces, y tenemos como esta conexión que se va perdiendo conforme vamos creciendo, ¿no? Entonces tú nos decías, esta señora, tu ex suegra, la bruja, la bruja de tu ex Azul. suegra, en el buen sentido, Pero te llama, Ya, te ay, salva sí, ay. y ahí empieza como tu camino de autoconocimiento con los dones, ¿no? Pero, ¿cómo era la Vivi, la niña con dones? Sí, ya nos dices, ok, yo puedo sentir lo que sienten los otros, pero ¿cuáles eran estos otros dones que tú tenías? ¿Y cómo es que funcionan estos dones en ti? Porque en todos funcionan diferente, ¿no? Sí, bueno, yo hasta hace muy pocos años hice una regresión y viajé a mi yo de niña, ¿sí? Porque es lo mismo de negar, yo soy sorda por el oído izquierdo, ¿sí? Por negar a escuchar, él no existe, yo me silencié, o sea, no escucho. Tengo una pérdida del 98% de mi oído izquierdo humano. Cuando hice la regresión, resulta que yo veía las entidades que me molestaban y no me dejaban dormir. Todas las noches, literal, o sea, me silencié en muchas formas, o sea, llegaba a la habitación de mis papás, que era como el sitio de resguardo que esas entidades no entraban y las veía ahí y duraba horas simplemente dándole la espalda porque, o sea, las podía em, como sentir, ver, pero sentía como bulla porque no entendía lo que hablaban y ya, o sea, de niña yo veía, escuchaba y podía tener un contacto con ellos, pero yo no quise, o sea, de todo lo que no es, no es, no es, miedo no es, no hay nada, porque mamá eso era lo que me decía, no es, no hay nada, pues claro, ya no veía nada, pues ¿qué va a haber? Entonces, pues ya como que el hecho de que cuando yo empecé a otra vez como a revivir el tema de mis poderes, abrir canales, un día escuché y me hablaron en un idioma raro. Y yo estaba durmiendo con mi mamá. Mi pobre mamá quedó sin pelo ese día. Literal, le pegué una mechoneada y yo otra vez me silencié. Ok. Porque pues me están hablando, me están hablando. Y mamá, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo? Pues son muchos miedos que aún trabajo, sí, pero ya es de una conciencia diferente. Pero yo era de la que canalizaba también dolores viendo, me acuerdo tanto, que estaba viendo un programa en Caracol que dieron sobre los estigmas y había una señora que sufría los estigmas de Jesús. Literal, a mí me dolía la mano. Me dolía la mano así como del hueco y me dolía y yo, pero me duele. Mi papá ya, bueno, ahora sé que somatiza, pero en su momento dijo otra palabra, como ya se somatizó, no, apaguen eso, apaguen eso y apagaba las cosas porque a mí me generaban dolor, o yo también sentía que este no era mi cuerpo, y ahora me pasa también que yo me quedo mirando así los ojos y siento que no son míos, porque son cosas que, no sé, para mí era difícil de manejar, el hecho de reconocer que este era mi cuerpo, mis manos yo las veía más chiquitas, fueron cosas donde yo, y que ya no lo voy a asociar de esa forma, pero yo decía que estaba loca, yo era una niña loca, pero ya no, era una niña incomprendida. Pero en su momento sí decía que yo estaba loca. con respecto a eso, claro, uno con los papás, si uno dice, mamá, estoy escuchando voces, veo esto, ¿no te llevaron como al psicólogo? ¿No dijeron tenemos que ir a terapia porque esto no es normal? ¿Cómo ellos abordaron esa situación cuando tú empezaste a decir, a manifestar que veías cosas que ellos no? Bueno, yo fui al psicólogo porque lo dijo una profesora en noveno grado, ¿Ya? pero yo fui y no fuimos al dictamen, o sea, mis papás estaban muy concentrados en muchas cosas que pasaban porque había muchas carencias y para ellos, y también vienen del campo, que tú sabes que el tema de la importancia de las emociones y todo eso no hay. Entonces, mis papás veían muy dormidos en ese sentido. O sea, para ellos, si tú respirabas y tenías que comer y vestías bien y podrías divertirte, eso era lo importante. Y pues somos tres, bueno, cuatro con mi hermana. Entonces, y son muchas cosas que no les daba. Y mis papás también fue una relación muy, no fue linda, ellos hoy en día son separados, entonces imagínate, cuidar a tres, a veces cuatro cuando mi hermana venía a visitarnos, más su relación disfuncional, más sus egos aparte, o sea, ellos no tenían cabeza para eso. Cuando llegó la profesora y dijo que yo tenía déficit de atención, me mandaron al psicólogo, pero pues igual no fuimos a ningunos resultados, me llevaron a unas terapias como para decir como que sí está bien y ya. El psicólogo no fue asociado
a lo que tú manifestabas de veo cosas, o sea, fue asociado a algo más escolar, que era al déficit de atención, Conductual. Ujú. conductual, más no como a algo espiritual, a algo paranormal, que era puntualmente que escucho y veo cosas que no existen. Sí, y yo me acuerdo que en las terapias que me decía la psicóloga, yo le respondía cosas, pero en ningún momento asocié, le dije como, pero porque lo que te digo, yo asocié que eso era normal, y hubo unas cosas que yo dejé de ver, digamos, yo veo la aura, pero las entidades yo ya no las veo, yo las siento, las percibo, las canalizo, y me llegan como micropelículas, o sea, son en cuestiones de segundos, para mí es que ahí es como una distorsión del tiempo, yo estoy hablando contigo, y me llega una película en un microsegundo, pero para mí son como 10 segundos, pero esos 10 segundos se resumen en uno humano. ¿Ya? Sí, no sé si, Es como sí, que el pensamiento es muy rápido, te llega una película muy, muy rápido. Es que los pensamientos son así, ¿no? Yo creo que a mí me pasa con mis propios pensamientos normales, como que en un momentico yo ya pensé un montón de cosas. Entonces tal ujú, vez en la dimensión del inconsciente o del procesamiento cerebral todo ocurre más rápido que el tiempo percibe, pues acá. ¿Y sí, eso te total. pasa muy seguido? Ahora no, porque lo sé cerrar, y solo Ya. me pasa en consultas, pues porque abro los canales y ya, como que me dispongo, pero ya no, antes sin saberlo utilizar, sí, y no, y aprendiendo a manejar sin una guía también es compleja, porque y veo esto y esto qué es, y si siento esto, esto qué es. Entonces Es- tú eres esta niña incomprendida que ve cosas, escucha cosas, siente cosas, ¿no? Que digamos como desde aquí van tus dones, pero todos estos miedos y esta negación e invalidación de tus papás hace que yo creo que más tus miedos hacen que tú bloquees cosas, como que tú ya no volviste a escuchar estas voces ahí hablándote al oído, o ya no volviste a ver estas entidades, pero sigues sintiendo como dónde está o que si es una energía que vibra bien o que no vibra bien, como que sí. Entonces, ¿cómo funcionan tus dones, Vivi? ¿Cuáles son tus dones, digamos, desde los claris? De pronto que Ujú. nos puedas explicar como todo este tema de qué son los claris y cómo funcionan los claris contigo, porque volvemos a decir, los dones son diferentes Diferente. en cada Sí, cada persona. persona tiene una habilidad diferente. Pues los claris son como esa percepción paranormal, hablándolo como en contexto de lo normal, Ujú. pero no. Entonces todos somos claris, todos tenemos algo de clari, lo que dice Eri es cierto. Simplemente que no lo trabajamos y no lo desarrollamos. Entonces, la clarividencia es cuando tú ves cosas que otros no ven. Yo la tengo activa, pero en modo de símbolos y películas que llegan así, micropelículas, que lo que hago en terapia es describirlas, que pasa esto, y lo que tú decías al inicio es cierto, yo no dejo que hablen absolutamente nada. Cuando están, porque de cierta forma siento que predisponen un poquito la lectura. Entonces, cuando sacan cita conmigo, yo ni siquiera les pregunto para qué vienen, cómo vamos, no, simplemente nos vemos a tal hora y ya. Y cuando hablamos así como esto, ya, por la clarividencia. Clariaudiencia, pues yo la tuve de niña, pero pues está silenciada, que es la percepción de escucha. Está la clarisapiencia, que es como tú sabes que está pasando eso, no sabes cómo, pero llega esa información y no sabes, sino que simplemente lo sabes. Es como esa verdad, es saberlo. Eso también es un clari, que es la que la mayoría tiene, como que no voy a ir hacia el lado, no voy a ir por allá porque algo me dice que no vaya por allá. Como la Y intuición. simplemente, sí. Pero en tu Entonces, eso caso es es un como clari. más desarrollada la clarisapiencia, como que sabe, pero no sabe por qué. Simplemente le llega la información y lo dice ya. Y eso es. Ajá, así empecé yo con el tema de las terapias. Yo sabía que pregúnteme, yo qué voy a saber de dónde, pero literal todo yo lo que hablaba, ninguna persona me ha dicho no estás mal, o no es que eso no es, o no es que, mira, lo que hablamos acá, nada me llegó, no, no pasa, porque pues no soy yo, es el tema de percibir. Hay una que ya es como un estilo, como tema de psicofonías, o bueno, el tema de escribir, de cómo yo escribo, ¿sí? Canalizo por medio de la escritura, ese no lo he podido. No sé, no siento que conecte de esa forma, yo hablo, yo sé hablar mucho, entonces, bueno, esos clares me puedo enfocar, pues, para las terapias. Pero los clares son habilidades que todos tienen, simplemente hay que desarrollarlo. Y la más que tienes que es la clarisintiencia. Ah, también, sí, perdón, se me había olvidado la clarisintiencia. Sí. La clarisintiencia es cuando tú sientes el dolor y las emociones de las personas. Entonces, cuando yo llego a terapia, yo llego sin dolor alguno, sin preocupación alguna, sin emoción, literal, que en blanco, o sea, súper, como que, hola, ¿cómo estás? Y ya dejo de ser yo. Entonces, ahí empiezo a analizar cómo vibra mi cuerpo, si hay algún dolor, te duele tal cosa, sí, me duele esto. Si me siento triste, entonces la persona está triste. Entonces, yo empiezo también a analizar cómo está mi cuerpo
y cómo vibra en ese momento, porque eso que estoy sintiendo no es mío, es de él. Y hay muchas informaciones que llegan por medio de las emociones, digamos. Ahí cuando me envían imágenes, porque no todo el mundo atiendo para hacer terapias, porque hay unos niveles de vibración muy bajitos que no me gusta conectar porque me cargaría el doble Ujú. y no los puedo ayudar de una forma que me gustaría. Entonces, si antes lo que hago es trabajar la vibración, subirla un poquito para poder canalizarlo. Entonces, sí, en unas ocasiones siento la necesidad de que me envíen fotos y cuando me envían fotos empiezo a sentir cosas como que, o sea, como digamos, una persona egoísta, el egoísmo también se siente un poco fuerte y digo como que, uy, un poquito, vamos a mirar qué pasó con esto y si la vibración puede subir después de los baños o cosas que deje, podemos trabajar esas inseguridades, pero todo depende de... De esto que estás diciendo, estaba viendo yo en este video de la física que hay una ley de la física que se llama la ley de entrelazamiento. Entonces, ¿qué dice esta ley de entrelazamiento? Que dos partículas que se juntan, como que dos partículas, bueno, primero el tema es como que los átomos tienen un alcance gigante, entonces los átomos son una cosita chiquita cuántica, ¿no? Que tiene un núcleo y alrededor, un núcleo negativo y positivo, perdón, y alrededor giran unas cositas negativas, ¿no? Pero ella hacía un ejemplo como en un estadio de fútbol, en el Bernabéu, que pone de ejemplo ella, hay una alfiler, la cabecita del alfiler sería el núcleo del átomo. Y el alcance de ese átomo es toda la tribuna del estadio, por cada átomo. Entonces, esta ley de enlazamiento dice que un átomo está como, cuando se junta con otro, como que memoriza el átomo que está al ladito, ¿no? Y ellos han hecho estudios donde hay un átomo en una parte del mundo y la otra en la otra parte del mundo, y cuando el átomo de esta parte del mundo se altera, el del otro también. Pero imagínate el alcance o lo lejos, ¿no? Y esto dice que los átomos tienen memoria atómica y que pues están conectados. Entonces, cuando tú dices, yo necesito que la otra persona esté vibrando más alto, también tiene que ver con eso. Cuando estamos cerca o de pronto tú logras conectar con esas personas a la distancia, porque tú me has hecho, tú estás en Bogotá y Erika está en Chile, yo estoy en Estados Unidos, estamos súper lejos. Entonces, tú conectas de alguna manera con toda esta gente. Y entonces ella decía, cuando todas pues la energía tiene una frecuencia, ¿no? Entonces, cuando estamos Sí. hablando, como que nuestras frecuencias se sincronizan y entonces toda la gente que nos está escuchando en este momento y que está conectada está vibrando con la frecuencia en la que estamos hablando en este momento. Todos estamos conectados con la misma frecuencia. Ujú. Entonces, como tú, desde tu clarisentencia y tus dones, puedes percibir esto más fácil, entonces tú simplemente con ver la foto de una persona puedes decir, uy, no, estás vibrando muy bajito, entonces haz esto, esto, esto para que vibres más alto. Y una vez que esa persona está en sincronía, más o menos, ¿no? Porque ha subido un poquito, más o menos con Sí, tu, porque le faltan por... sí, con tu frecuencia, ahí sí tú dices, bueno, ahora sí venga, le canalizo porque no me quiero cargar con eso. Y esto es increíble, o sea, a mí me parece demasiado increíble el poder que tiene Vivi y que tú hayas decidido sí conocer, pero es que en el fondo tú no sabes ni cómo funciona eso. Muchas veces tú dices, yo no sé, a mí me llega la información, yo solo te digo lo que, o sea, cómo te Sí, conectas literal. con tu propia misión de vida, que ya hablamos ya de un tema espiritual, la misión de vida. Entonces, ¿cómo te conectas con esto? Y simplemente dices, yo lo hago porque soy canal, porque utilizo mis dones, que por supuesto, vuelvo y digo, has estudiado, pero me parece súper increíble de verdad que lo hagas sin saber cómo. Simplemente sabes que estás ayudando a muchas personas pues a mejorar su calidad de vida. Pues mira que yo empecé como a tomar la decisión fue cuando me di cuenta que yo podía canalizar muertitos. Todo empezó cuando yo estaba trabajando en donde empecé el tema de la meditación y eso, y había una señora que es un amor, o sea, literal, yo quería que ella me estuviera abrazando a toda hora. Una energía así como una nubecita y así amorosa, y yo era feliz ahí que me abrazara. ¿Cuándo fue que ella yo le vi, o sea, como en luz? Me dijo, no, hay un señor. Me dijo, pero ¿qué será? Yo no tengo idea. Ay, Vivi, pero ¿por qué no me dices qué es? O no sé qué. Yo solamente veía luz, como una persona, pero envuelta en luz. O sea, literal, delineaba los ojos, todo. Entonces ella me dijo, pero yo quiero saber por qué él se está presentando. Yo no sé nada, yo solamente sé que lo veo. Y ella me decía toda seguida, y no, era el esposo que se había muerto. Y a los días me dice que el sobrino que estaba muy alineado con él había muerto de un accidente que de pronto él quería avisarle como al sobrino que se cuidara o algo. Entonces ella fue la que Ujú.
y literal me motivó. Y yo dije como que, ok, no, acá, o sea, sí puedo ayudar a las personas, súper chévere. Entonces ahí empecé como a estudiar. Y mira que muchas veces a mí me hablan, o sea, para mí, desde mi boca. Es decir, yo estoy pensando en X cosa. Y de mi boca sale, como me salió, me estaban haciendo una lectura del oráculo, pero de, como por chismear un poco, la verdad, ni siquiera fue con un fin, que no lo vuelvo a hacer, pero bueno. Entonces, era como por chismear y de mi boca salió, yo necesito estudiar sanación pránica. Y yo, ¿qué? Entonces, mi boca hablaba sobre yo quiero, voy a organizarme para estudiar sanación pránica y mi mente yo, ¿qué mierda estoy diciendo? O sea, como así que sanación pránica, yo porque estoy diciendo eso y mi boca empezaba a moverse sola. Entonces, son cosas que ya aprendí que cuando ellos hablan, para mí lo dicen o sea, en voz alta, o sea, se cansaron de darme señales que no sabía, que no entendía y ya hablan como es de eso, como es de, ok, es tal cosa, entonces ya son muy directos. Pero sí muchas veces yo no, y cuando inicié tampoco sabía, pobrecitos mis primeros pacientes, igual yo hasta ahorita empecé como en el tema de dar, o sea, decir al mundo, yo hago esto y soy esto, porque llevo casi 7, 8 años trabajando con el voz a voz. Ujú. Entonces, como ella tiene habilidades, yo te refiero, yo te refiero, yo te refiero, y solo trabajo con referidos hasta muy poco, que dije, bueno, ya no más, va a salir del closet energético y pues ya me abro diciendo, yo tengo estas habilidades y hago esto y pues buscarme. Entonces, sí fue como un andar difícil porque yo no tenía un maestro o una guía que me dijera, ve esto es esto, entonces en acierto y error, veo tal cosa, no sé qué significa, la verdad no sé, pero entonces ya después, ¿cómo te sientes? Y bueno, ya empezaba yo a analizarme cómo me sentía yo, qué percibía, y ya en la otra sesión sí volvió a aparecer el símbolo, ¿te pasa esto? Sí, entonces ya, pues así empecé como a canalizar. Y sí, por eso mis primeros pacientes, porque yo tampoco tenía filtro. O sea, Claro. decía absolutamente todo. Y pues a veces sí lastimaba porque eran cosas que no necesitaban salir. Y también desde el ego. Y bueno, eso fue un aprender, pero pues tenía que pasarlo y ellos también tenían que vivirlo de esa forma. Ok. ¿Cómo, qué es la diferencia o como tú que tienes como estos dones que dijiste ahora que es muy diferente estar solita trabajando tus dones a tener maestros que puedan como guiarte de una mejor forma? ¿Qué maestros tuviste que tú dijiste, uy, como que es por acá, por este camino? ¿Cómo aprendiste que tienes que tener filtro, que no todo se dice, que no todo le hace bien a las personas? Pues mira que donde yo inicié y hacía meditaciones, ella me fue mi maestra hasta un punto y lo agradezco. Entonces yo me retiré y dije como que bueno, vamos a mirar qué hace, pero entonces yo a quién le decía, a alguien que tenga señales o que vea cosas raras, comuníquese conmigo. No, eso fue muy difícil. Literal, yo me conecté como con mis, o sea, con mis maestros y guías y lo que te digo, en las terapias, ellos son los que me dictan. Pero que yo te diga maestro guía, no, yo todo, o sea, los cursos y todo lo que yo, porque yo he estudiado, yo llevo y aún estoy estudiando cosas, 12 años estudiando, como todo el tema energético, oráculo, velomancia, registros akáshicos, programación neurolingüística, soy maestra angelical, terapeuta, o sea, yo he estudiado un montón de cosas, pero entonces todo, o sea, eso me ayuda a nutrirme y a enfocar más para hacer terapia, o sea, por eso yo digo, ya me siento lista para decir al mundo, puedo ayudarte desde muchos conocimientos y desde mi andar. Entonces, con Dani, un ejemplo, o sea, me ha parecido chévere guiar un poquito a Dani en tema de las canalizaciones, porque Dani es clarisintiente. Entonces, o sea, así como, y de momentos, porque ni siquiera planeamos clases, ¿cierto? Es como Ujú. que en terapia o le digo, Dani, como sé que Dani tiene poder, Dani, mira esto, siente esto. No, pues yo no siento. Y yo, bueno, concéntrate de esta forma, pues porque yo lo siento en el momento. Y le digo, mira, yo estoy vibrando y siento esto en el cuerpo. Ella sí, yo también lo estoy sintiendo. Ok, cuando sientas eso es porque esto y esto pasa. Ah, ok, y empieza uno a tenerle sentido. Pero es que muy pocas personas dicen yo hago tal cosa y también yo vengo desde un punto de vista económico, o sea, desde la carencia, ¿sí? Entonces salir de pensamiento de la carencia también ha sido conflictivo y en medio de mis pensamientos de carencia, en ese tiempo que inicié, yo no tengo plata para pagarle a alguien que me enseñe algo. O sea, la gente con superpoderes, digamos, Aidala, ellos están aquí, cobra muchísimo, o sea, en mi mente, cobra muchísimo. O sea, yo cómo voy a ir hasta allá y decirle, vea, yo no soy normal, necesito que me ayude, ¿cuánta plata? Y el mismo miedo y el mismo no, yo no lo hice. Pero pues ya aprendí que no, o sea, y ya pago por el conocimiento y eso, pero inicialmente no, yo no acudía a nada. Y ya que mencionas lo que me has enseñado, Vivi,
yo pues obviamente todo este tema de descubrir que yo también tenía dones ha sido gracias a ella, también porque no, pues, ignorante yo, súper ciega con el tema de mis dones y en una sesión Vivi me dice, es que eso no es tuyo, o sea, yo le estaba diciendo como es que yo me estoy sintiendo así, 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 y ella me dijo, pues que eso no es tuyo. Cuando ella me dice, eso no es tuyo, y me acuerdo que me enseñas a cerrar mi aura, a mí me pareció loquísimo el tema de cerrar el aura, entonces me dices, abre los brazos, ¿no? ¿Te acuerdas? Como que abres los Sí. brazos y deja el chakra de raíz abierto. Y ella me decía como, tienes que prestarle atención a tu cuerpo, ¿sí? Entonces ella me decía como, tú sales de la casa bien, pero llegas cargadísima. Entonces yo empecé a prestarle atención a mi cuerpo y un día estaba con mi novio y creo que te mandé una nota de voz y te dije, Vivi, lo que me pasó hoy, no sé si te acuerdas, yo estaba con él y él, estábamos como discutiendo por un tema del trabajo y en el carro yo me escaneé, yo me sentía estresadísima, cargada horrible. Entonces, en mi mente cerré mi aura. Cuando yo cierro mi aura, automáticamente dejo de sentir el estrés. Automáticamente. Y yo lo volteo a ver y yo digo, tú estás súper estresado porque era un estrés como que yo no podía con mi propio estrés. Y cuando lo miro con empatía, por supuesto. O sea, tú estás súper estresado. O sea, sí, dime cómo te puedo ayudar. No sé cómo ya desde la empatía. Y entonces llamo a Vivi y le digo, Vivi, cerré mi aura con mi mente, no sé qué, y me di cuenta de eso. Me pasó también con una amiga que ella estaba pasando como por una tusa y estábamos trabajando juntas en el mismo lugar y yo empecé a sentir unas ganas de llorar. Yo quería llorar, llorar, llorar. Y entonces yo me quedo mirándola y yo dije, esto no es mío. Y yo decía, ¿será que me va a llegar? No sé, como que yo empiezo a darle lógica. No, bueno, la Sí, luna no claro, cuadra claro. conmigo. Y yo cierro mis ojos y visualizo cerrando mi aura y me siento normal. Y yo la miro. De hecho, ella mira, yo ya le había contado cómo bien me enseñó esto, que es una paciente tuya también. Y ella, cuando yo la estaba cerrando, ella me miró y me dijo, estás cerrando tu aura, ¿cierto? Entonces yo la volteé, porque ella también es re bruja, Sí, ¿cierto? Ella es súper bruja. demasiado. Entonces, yo me quedo así pues me dio pesar porque ella se sintió mal y empezó a llorar más, ¿sí? Ella se sintió mal, como que, no sé, Me tal vez estás que yo, rechazando, lójate conectarte conmigo. Y no, sí, yo creo que ya lo vio por ahí, pero obviamente yo ahí dije, claro, yo conecto y esa clarisintiencia que empecé a descubrir, claro, yo conecto con las emociones de los otros. Me he cargado, yo creo que yo aprendí esto a los 29 años o 30, tengo 32 porque eso fue hace poco, o sea, duré casi 30 años viviendo con emociones de otros que no sabía que eran de otros y que asumí como mías. Entonces, todo este ejercicio y obviamente en mis consultas terapéuticas también puedo decir como, uy, me estoy sintiendo así cuando pongo a la gente a visualizar yo puedo sentir lo que la gente está sintiendo durante la visualización. Como que ellos cierran los ojos, yo cierro mis ojos y también como que conecto así. Pero yo no hubiera podido descubrir esto sin ella. Y yo creo que seguiría ciega cargándome emociones de un montón de personas. Entonces, no solo, por eso digo canalizar es demasiado grande, porque tú te diste cuenta que yo soy clarisintiente con lo de la clarividencia también, porque yo sí funciono con lo de la escritura automática, que es lo que dices, yo canalizo mucho así y ella también me ayuda a identificar como los símbolos y todo esto. Entonces, sí es muy diferente y en mi caso yo agradezco tu guía y tu compañía, pero pues para ti ha sido otro camino, ¿no? Diferente. Entonces, en ese camino tuyo, ¿qué pensabas que te pasaba? ¿Qué pensabas que tenías? ¿Te decías loca? O sea, ¿qué sí, yo pasaba por tu también. cabeza? Cuando yo, o sea, antes de iniciar todo ese proceso, yo decía, yo literal no planeé mi vida ni estudié nada porque en mi mente, en mi pobre mente, porque estaba pobre de conocimientos, yo decía que me iba a morir a los 18 años. Entonces, ¿para qué planeaba cosas? Yo disfrutaba mi vida. O sea, literal, cualquier cosa que yo hacía, me iba de viaje, me iba de fiesta, o sea, la parte mundana era lo mío. Y porque pues yo me iba a morir. Y pues sí me morí. Me morí desde la carencia y sabía que me iba a morir, pero no me morí físicamente, sino murió una Angie que, que reprimió tanto. Entonces, cuando yo empecé como a ser consciente de lo que pasaba y de lo que era el universo como tal y todo lo que me pasaba, ya no detonaba, porque la Angie era súper peleona. Marica, yo compré una pelea, yo nunca o sea, fui una juez, dicen, hay un dicho acá que dicen como el peor juez de un padre son sus hijos, y yo sentí que fui una juez dura con mis papás. Yo no los entendía desde el amor, sino desde la necesidad, desde la carencia.
desde la rabia, o sea, solo recordaba lo malo, yo vibraba súper negativo. Hasta que llegó una sanadora que se llama Cari, que ella tiene contacto con el tema de angelical, pero súper pronunciado, y una amiga, porque hablemos, o sea, como el tema de la carencia que yo sentía, yo pues no tenía para cosas de esas. Y una amiga, Lina, ella la nombró porque en un momento, o sea, Lina me ayudó lo que tú no tienes idea en muchas cosas y lo agradezco mucho. Y Lina me pagó como esa terapia con ella. Y cuando llegué me dice, es que acaso tú no te equivocas. Yo quedé, yo, o sea, el ego arriba, ¿no? Yo, no, ella me va a decir que yo soy lo mejor, que tengo habilidades tal, pero qué, cuál tal, cuándo fue que, porque en ese, o sea, desde ahí yo he aprendido a bajar el ego, ¿no? Como a no sentirme superior, porque no es así. O sea, no es mi fin, pero yo en ese tiempo, pues como apenas lo descubría, yo estaba, pero así como, ¿sí? ¿Cuándo fue que llegó y me dice, ¿y es que acaso tú no te equivocas? Y así como ellos se equivocaron, tú no te puedes equivocar, porque tú, o sea, ellos te lastimaron a ti, sí, pero tú los has lastimado más. Y empiezo yo, claro, o sea, ahí no me vi como víctima, sino como la villana, como la Angie estudiante de muchas cosas. Y dije, mierda, sí, yo fui lo peor para mis papás en muchas cosas. O sea, o sea, fue mucho conflicto, mucho, o sea, fueron demasiados conflictos. Yo detonaba la casa. Yo decía, y todo el mundo peleaba, porque yo no tenía filtro. Usted hizo eso, esto está mal, esto está mal, usted hizo esto está mal, usted no me puede decir nada porque usted no tiene la moralidad de decirme tal cosa. Entonces, sí tenía poderes para juzgar, o sea, los tenía desde un punto negativo. Y así, o sea, y mi papá era muy de malas también porque yo le cogía el celular y pum, llegaban mensajes comprometedores y así después, o sea, lo que yo te digo, yo llegué a sanar mi linaje desde el ya no más, o sea, no se tolera esto, porque se estaba repitiendo mis padres con lo de mis abuelos, mis bisabuelos, todo se estaba repitiendo. Y yo detoné todo eso. O sea, yo le dije a mi mamá, sepárese porque esto no sirve, esto no sé qué, o sea, yo fui la que tomó la decisión y cogí a mi mamá y a mi papá y les dije, esto no va más. Ya, Dime. estabas diciendo que, claro, cuando descubriste tus dones, eso te llevó, y creo que pasa mucho, cuando nos damos cuenta que tenemos poderes, que tenemos dones que podemos desarrollar. Entonces tú dices que eso te llevó como a verte desde el ego, desde yo acá, mejor dicho, soy una sanadora, vengo acá como a curar, a cambiar, a... ¿Cómo trabajaste eso? No, Porque yo soy lo pasa mejor. mucho. Es como Pues estás en mira la luz que yo lo y trabajé. llegaste a la sombra. Sí, total. Yo lo trabajé como que me vi, mira que mis maestros y guías son son muy bravos. Son muy bravos en el sentido de que ellos no se dan con cuentos. O sea, ellos en los sueños me hablaban y hubo un sueño que me cogieron del cuello, literal. Yo estaba en una habitación y me dijo, te calmas, estás ayudando, pero me hablaban así, fuerte, pero me hablaban así, era porque yo no los oía. O sea, tuvieron que darme como un stop fuerte para que yo recordara ese sueño, como que ya no más. Y yo desde ahí digo, ¿cómo me estoy sintiendo yo? Porque, o sea, todos somos iguales y desde ahí yo analizo mucho en el tema de yo no te puedo juzgar, o sea, ya me lo interioricé, como que yo no te puedo juzgar, yo no soy más que tú y vamos a sanar. Entonces, como desde el ego siempre lo he trabajado como analizándolo como esto. Okay. Yo no puedo decir que tú estás mal y no te puedo juzgar porque ese no es mi trabajo. Al principio sí, como es una decisión fácil de tomar, lo puedes hacer porque yo estaba acostumbrada a ser así honesta desde mi familia. Si algo no me parecía, yo lo hablaba. A mí en ningún momento me silenciaron o me dijeron, es que tú no puedes decir esas cosas. No, yo siempre hablaba y si me trataban de silenciar, yo hablaba más duro. Yo no voy a decir y no voy a hacer algo que no me parece porque no es correcto. Siempre fue así. Entonces, cuando empecé a canalizar, pues hacía lo mismo. Pero no, o sea, ya desde el amor y cuando yo empecé a vibrar más alto, entendí que no toda la información se tiene que dar, ya. Que tú vas a trabajar con algo porque donde yo dé toda la información, la persona no integra todo eso. Y es más, aún yo hablo mucho y todavía queda como que un momento. O sea, déjame escribo esto porque pues es mucha información la que hay cuando están trabajando, sí. Pero pues es un punto de donde yo te digo, me analizo y quiero esto. Y cuando tú vibras en el amor, cuando tú vibras alto y tus guías y tus ángeles de verdad te ayudan a ser tan amorosa con las personas, las cosas, que tú dices, no hay necesidad. O sea, si tú me ves bien y si no también. Y la verdad que yo también he aprendido a que la opinión de que tengan los demás no me importa, porque su opinión no soy yo, es lo que ellos sienten, no soy yo. Entonces, eso también me ha ayudado mucho a como a liberar como patrones que no son. Es cuando yo sé que
eso no es mío, que es tu emoción y es tu opinión y es lo que tú, y no me identifico y no me define, pues la verdad le dejo poner atención. Entonces, eso me ha ayudado mucho como a entenderlo. Pero el trabajo duro que les tocó a mis guías y mis ayudantes, porque yo vivía en el limbo. Yo digo que tengo TDAH porque yo pienso muchas cosas al tiempo y soy súper dispersa. Entonces, digamos, acá estamos hablando, pero yo estoy moviendo los pies, estoy moviendo las manos, porque para mí es necesario canalizar la energía y la información de un punto. Y así pasa absolutamente todo en mi vida. Y Como que la analizo. menos mal mencionas esto porque justo estaba pensando cómo alinear esta parte de tu vida donde tú, digamos que te vives ciertas cosas que no sabes qué son y también te autodiagnosticas o te autoenjuicias, ¿sí? Como yo estoy loca o tengo TDAH. Y entonces, Ujú. ¿cómo lo podemos, digamos, poner en palabras aquí? ¿Sí? Entonces, yo pensaba mucho en tu historia y tú a los 18 años, tú tienes una creencia de que vas a morir joven, ¿no? Entonces empiezas a tener como toda esta vida loca y toda esta vida de diversión y de ese Divertirme total, súper. de libertinaje. Pero entonces eres una niña invalidada, eres una niña callada, silenciada. Entonces todo esto obviamente te empieza a afectar y yo creo que llegas a un punto ya en tu adolescencia por el ego, que también ahorita vamos a hablar del ego, que donde el ego como que te juega ahí malas pasadas, malas experiencias, y tú llegas al punto de ya no quiero, o sea, como la vida no tiene sentido, ¿no? Entonces viene el tema de tú tenías depresión, o sea, tú tenías depresión y un montón de miedos y un montón de pensamientos y tenías también algo que llamamos en psicología la despersonalización. Y es que tú mirabas tus manos y no reconocías que eran tuyas, o que miras tu cara en el espejo y piensas que tus ojos no son tuyos, ¿sí? Y tienes todas estas conductas disociativas, que es como que empiezas bueno, también tiene que ver con la atención, que te autodiagnosticas con TDAH. Pero entonces te empiezan a ocurrir unas crisis en tu vida que nos decías, o me contabas el otro día, como que te desconectabas y solamente querías leer libros y te la pasabas era leyendo libros. Entonces eso que se Sí. llama hiperfocos, como que tú te concentras solamente en esta cosa y también pues acompañado, como digo, de conductas disociativas como, no sé cómo decirlo de las conductas disociativas, como que no sé cómo decirlo más, de pronto como asociarlo con conductas irresponsables, como me voy a morir tan joven, entonces venga, toda la fiesta, toda la cosa. Y como que no estás de verdad, estás como en piloto automático por allá. Y el TDAH también yo he estudiado mucho el tema de tu autodiagnóstico y creo que si tienes varios síntomas del TDAH, como lo que te digo, el hiperfoco, el esto de estoy moviendo el pie y tengo que estar moviendo el pie mientras hablo contigo porque si no, no puedo estar aquí enfocada. Lo de la despersonalización, como obviamente aquí no te vamos a diagnosticar ni mucho menos. Si hoy pensaba como Vivi necesita tener un diagnóstico y alguien que la pueda asesorar con el tema del TDAH. Entonces mencionas también lo del ego, como que el ego te jugó ahí, a veces pensabas que eras, pues, pucha, la terapeuta más y que ya lo sabías todo. Pero es que este ego también te hizo protegerte, ¿no? Porque como sentías tantos miedos, ya hablando más del ego con lo que hemos hablado con Eri en el live y dentro de lo que nosotras trabajamos. Entonces, cuando te enfrentas tú a todas estas cosas que no entiendes, que ves, y a todas estas cosas que escuchas que te asustan, y a toda esta invalidación, el ego te protege y dice como desde el miedo, y dice como que vamos a borrar estos recuerdos, ¿cierto? Porque tienes muy pocos recuerdos de tu infancia. Entonces empiezas a tener como esta memoria disociativa, se llama, y el ego como que te protege de muchas maneras, pero tú ahorita te estás reconciliando con tu ego, lo estás equilibrando. No sé, Eri, ¿tú cómo ves todo este tema del ego en la historia de vida de Vivi? Entonces el ego en Vivi funciona cuando es pequeña y comienza como a protegerla de lo que no es normal, de lo que ella cree que es una niña loca, que es diferente a los demás. El ego comienza a callar de esas voces y decirle, no, Vivi, no podemos decir esto, no podemos ver esto. Y ahí cuando tú comienzas como a cerrar tus capas y a decir, no puedo ver esto porque no puedo decir esto, no puedo porque pues no es normal. Entonces, el ego es la función que habíamos hablado de protegernos. Entonces Vivi desde pequeñita tuvo que poner su ego al 1000 para poder adaptarse a lo que es normal y a lo que es socialmente aceptado. Entonces ahí es como que el Leo comienza como a cubrir a Vivi para protegerla de todo lo que está viendo, sintiendo, todos sus claris
que tiene muy potencializados. Claro, desde ahí, desde la protección, pero también hubo un momento en el que fuiste ya muy egocéntrica, ¿no? Que te pasaste como a la otra polaridad y que alguien Sí, te... no, yo dije, voy a llegar donde Cari y me va a decir que soy lo mejor. No, salí con el ego destrozado. Soy lo peor. Sí, ella por ahí El Por con... opuesto, total. la importancia, Vivi, tú que viviste los dos polos, de cerrar el ego y protegerte a estar con el otro ego, ¿cómo lograste el equilibrio? ¿Cómo lograste llegar como al punto medio y empoderarte y decir, es que yo soy esta terapeuta que quiere venir a ayudar, no desde el ego, sino como más bien desde la empatía y el amor? ¿Cómo lograste equilibrar esas dos cosas? Hablándome mucho, reconciliándome con mi linaje. O sea, el hecho de reconciliándome con mi yo mala, porque pues todos fuimos en algún momento la peor versión de nosotras, reconciliándome con ella y también reconciliándome, y aún todavía lo hago con mi niña interior en muchas cosas. O sea, he tocado a mi niña interior en muchos aspectos y ya para mí es muy fácil traerla. De un momento a otro sentí que es para ella, entonces analizándome mucho, la verdad, como que como yo me siento, como yo, o sea, yo lo que hago es como salir un poquito de mí, estoy mal en esto, porque no lo repitamos, estoy mal en esto, estoy pensando mal, o sea, y así. Entonces, como que el hecho de estar en el aquí, en el ahora me ha ayudado muchísimo. Analizar lo que digo, lo que pienso, también me ha ayudado muchísimo y ver también el impacto que he tenido con las personas que han tenido terapia conmigo también me ha ayudado a decir como este es el camino. Y mira que muchas cosas de la numerología y cosas así, eh, yo vengo, mi alma es vieja así y viene tratando de sanar como el tema de sentirse poderosa, o sea, sentirse poderosa para bien. Es como que está tratando de decir, estamos bien y no pasa nada, que hagamos esto, que todo el mundo lo sepa. Entonces, eso es lo último que he ido trabajando con el tema de mi poder, como que no está mal, ya llevamos muchos años aprendiendo, tratando con muchas personas, ya es tiempo de hablarlo, de decir como yo soy esto y esto pertenece para mí y no es tan bien, o sea, no está bien o mal lo que los demás digan, no nos interesa. Desde ahí yo dije, wow, sí se ha notado. Y también cuando las circunstancias de la vida te ponen en cosas, porque igual yo soy humana y la persona que no esté en esta tercera dimensión y no tenga conflictos es porque no está. Entonces todos estamos en conflictos diferentes. Ujú. Y los conflictos que yo he tenido me han ayudado mucho a como a direccionar a otros, ayudarlos en otro y tener las herramientas para tomar otras decisiones y llevar a mi vida a otros puntos. Y yo creo que estoy en ese punto, donde el ego me ha ayudado desde el aprendizaje, desde no victimizarme, sino decir, ven, estamos aprendiendo esto, hemos aprendido lo otro, pasó esto, entonces ahí está y ya. Y el tema del TDAH, porque digo que también tengo, y que tú dices también que debería de no autodiagnosticarme, pero yo tengo memoria selectiva, pues, o sea, y eso también tiene el TDAH, es decir, si algo no me genera algún interés, simplemente lo omito y de verdad mi cerebro no lo almacena. O sea, tengo el poder de decir esto no me interesa y ya, y lo elimino. O sea, y la situación, la cosa vuelve a mí, yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y eso también me ha servido mucho para las terapias, porque en las terapias llegan y hablamos y canalizo eso, pero y yo les digo, anoten, porque yo en media hora tú me vas a preguntar que yo qué te dije y no me acuerdo absolutamente nada, porque soy un canal y yo no retengo absolutamente ninguna información. Entonces, muchas veces, ay, Vivi, es que tú me dijiste, yo te dije eso, la verdad no recuerdo. O sea, como que no, eh, la verdad no. Y eso pasa, o sea, tengo la capacidad de darle importancia a lo importante. Entonces, yo creo que para mí eso es mi más como superpoder. Si yo no quiero pensar en cosas malas de todo el conflicto, aunque a veces no es fácil porque los conflictos llegan y para soltarlos es difícil, pero cuando llegan, si los puedo dejar a un lado, los dejo. Pero entonces tengo eso. Hay una delgada línea entre los trastornos y los dones, ¿sí? Estábamos hablando con Dani, investigando un poco de, claro, yo hice un diplomado en gestión transpersonal, y transpersonal es todo lo que tiene que ver con el alma, con lo que no vemos, lo que no es medible. Y preguntándole al profesor, le dijimos que cómo diferenciamos una canalización a una psicosis o una alucinación de un esquizofrénico. ¿Sí? Que para nosotros es muy importante cómo hacer esa diferencia e identificarlo como profesionales. Y mi profesor me decía que la gente que está psicótica o alucinando no duda de su alucinación, o sea, no duda de la información que le llega, no duda de lo que ve. O sea, puede salir del televisor la presentadora hablar al oído y el psicótico no duda. Entonces, claro, cuando tú hablas de canalizar, de escuchar, de ver cosas que pueden ser alucinaciones, pero tú dudas, ¿sí?
como que tú dudas como esto sí es verdad o no. En psiquiatría, los psicóticos o los esquizofrénicos, a los que alucinan, no dudan y tienen la certeza de que eso está pasando de verdad. Entonces, hay muchas eh, patologías o muchas condiciones como el TDAH, como el autismo, el Asperger, que tienen muchas cosas de canalización, de dones, que también entran en el marco diagnóstico de DSM-5, que puede llegar como a encasillarlos en un trastorno, ¿sí? La gestal, lo bonito que tiene, por eso me gusta mucho, es que ellos no diagnostican en un casilla, ¿sí? La psicología gestal habla de salud y conciencia. ¿Estamos saludables o estamos conscientes? Una cosa lleva a la otra. Entonces, claro, cuando uno comienza a ver los diagnósticos ya al pie de la letra, hay muchas cosas que tú tienes que se pueden ver como TDAH, pero la línea también entre lo que canalizas. Tu hiperfoco, claro, te interesa la información que te llega porque la estás bajando, te la están dando a ti. No recuerdas porque es tanta información que tu cerebro no retiene esa información, pero van de la mano con lo que canalizas y con lo que puede ser un diagnóstico psicológico, psiquiátrico. Sí, estábamos pensando como justamente cuántas personas se creen que son terapeutas o canalizadoras o lo que sea y en realidad están teniendo episodios psicóticos. Entonces yo le decía a Eri, digamos en tu caso, y como lo mencioné al principio, es que yo no te dije una palabra y tú me contaste mi vida, ¿sí? Entonces yo puedo saber que tú no estás psicótica y que tienes efectivamente estos dones y creo que lo he podido comprobar. Yo te referí a un montón de personas familiares, incluso algunos de mis pacientes que también tienen esta conexión energética y espiritual. Entonces, como que de verdad tú tienes estos dones y aquí es donde yo investigando, yo estaba buscando mucha información porque quería traer como información científica. Yo desde la neuropsicología, por supuesto que estoy apegada al DSM-5, que es el manual psiquiátrico para enfermedades y trastornos. Pero yo también como que sí tengo esta información más por cómo fue para mí más por cómo funciona el cerebro, el cuerpo, que en psiquiatría tiene un nombre, TDAH, sí, trastorno de atención, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ese es el TDAH. La depresión, la propia depresión, que es el trastorno depresivo mayor o episodios depresivos, etcétera. El trastorno de estrés postraumático, que cuando te analizaba yo decía, Vivi pudo haber caído en este tema del trastorno de estrés postraumático, que es una cosa el ver cosas, el escuchar cosas te genera un trauma en tu infancia y esto tuvo varias consecuencias, ¿no? Como en el jardín veías cosas, me decías una vez, y ahora ver la puerta de un jardín es horrible para ti. Sí, total. Yo no puedo ver una casa antigua, digamos, yo voy a la Avenida Rojas y me quiero ir ya. A veces esas puertas antiguas a mí me genera un estrés, yo no los puedo ver, me da miedo. Y que hay un miedo a la puerta, sí, yo no puedo ver esas puertas, me dan miedo. Sí. Pero Entonces, ¿asociado a qué? Perdón, ¿asociado a qué? Al jardín, yo cuando era pequeñita me llevaban al jardín, pero yo no paraba de llorar, pero porque veía cosas y sentía cosas. Y la señora decía, no, es que ella es muy consentida, ella no para de llorar. Y le tocaba llamar a mi mamá porque nada me calmaba y mi mamá iba y me recogía al jardín, pero yo no duraba más de 2 días en un jardín. Y ahí la que me cuidaba era mi bisabuela paterna. Cuando ella murió, yo me acuerdo muy bien del tema del ataúd, de un huequito donde yo la veía, y desde ahí también le cogí el miedo a las funerarias o un cementerio. Yo pasaba por ahí y el pánico. Cuando empecé a entender que las almas trascendidas no son malas, bueno, y empecé como a trabajar en todo eso, ya puedo pasar por un cementerio, no pasa nada. He ido a funerarias pues, por seres trascendidos míos y cosas así, y ya no me generan ese mismo estrés, pero yo sí generaba como mucha ansiedad. Yo veía un ataúd y yo no podía dormir en días. entonces, todo este tema para mí de conocer cómo funciona el cuerpo y de pronto conocer como estos términos desde la psiquiatría es por mi formación neuropsicológica. Sin embargo, no me gustan los títulos y yo le digo esto a mis pacientes. Si Eri viene a consulta y me dice que lleva llorando ciertos días y que tiene estos pensamientos suicidas, yo puedo identificar que tú tienes un trastorno depresivo mayor y si es algo psiquiátrico, yo te digo, mira, lo siento, no te puedo atender, por favor, vete de urgencias o por favor visita un centro psiquiátrico. Incluso tengo pacientes a los que les busco cuáles son las clínicas más cercanas y les mando dirección, teléfono y todo, por favor, ve alguna de estas clínicas, ¿sí? Pero si yo noto que Eri está triste o lo que sea, yo le digo, no, tú tienes depresión, ella se va a creer que tiene depresión y ella va a empezar a actuar como una persona depresiva. Entonces, como uno crea lo que cree, entonces yo prefiero también, como sí, como conocimiento y como esto, lo otro, más como una explicación, pero es como no te tildes con cosas, aunque esa cosa tenga nombre, porque es que yo analizando tu historia desde lo neurocognitivo,
desde ya lo psicológico. Yo decía, Vivi no puede ser la canalizadora y la terapeuta que es hoy si no hubiera tenido el TDAH, la disociación, el trastorno de estrés postraumático, que de hecho se ha comprobado que mucha gente que es excepcionalmente, pues, no sé, Brillante. artista, brillante, es porque tiene algún Algún trastorno o trastorno. alguna fascia, alguna, sí, hay El gente, Asperger, el autismo. Hay un trastorno en la universidad, ay, no me acuerdo el nombre, que era justamente que la persona sacaba un talento, ¿sí? O dibujaba hermoso, o el oído, era músico, las y era afasias. como, esos trastornos son demasiado sensibles, sensitivos, abren como canales. Entonces, esto es la representación de Vivi, que es Sí. tan sensible a todo esto. Sí. Entonces hablábamos con Eri que, digamos, una Bibi hubiera ido a un psicólogo cuando chiquita y le dice, yo veo cosas y escucha cosas, pues no está psicótica, venga, la internamos, ¿sí? Pues, Medicación, medicación. Entonces, y lo hablaba contigo, Bibi, que tú me decías, si yo voy al psicólogo, pues me van a mandar al psiquiatra o me van a mandar a una clínica porque me van a decir que yo estoy loca. Entonces, ¿cómo? Pero tú tienes tu tema emocional y tú tienes tu tema, tú tienes tus problemas y tú necesitas Sí, apoyo psicológico para manejar diferentes sí, cosas de tu vida. Entonces, queremos abrir como este espacio, gracias también a través de tu historia, para invitar a la gente que cree que tiene dones y que cree que si le dice esto a un psicólogo, lo van a tildar de loco, para que pueda consultar a cualquiera de nosotras. Pero también queremos invitar a los padres que tengan hijos que digan este tipo de cosas a consultar más o a tener más información sobre esto, porque seguramente tienes un hijo con dones, no es un hijo que está loco. Y que esa presión, de pronto esa invalidación que te hizo tu mamá y tu papá y todo eso inconscientemente, no los estamos ni culpando ni juzgando, ni mucho menos, pues sí te generó en ti un montón de miedos y cosas, aunque tú misma dices como es que eso fue perfecto y yo tenía que tener esta familia y yo tenía que tener para llegar a lo que soy, ¿no? sí. Entonces, quiero preguntarte, Vivi, ¿qué es lo bonito y qué es lo difícil de tus dones? Lo bonito en ayudar, o sea, en ayudar y ser testiga de la evolución que tienen las personas con las terapias en su proceso, ¿no? Porque pues, ajá, yo canalizo, pero los seres de luz dejan muchas tareas. Parce, son muy escueleros en muchas cosas y son cosas sencillas que ni siquiera tienes que invertir plata. Son cosas muy básicas y que tú dices, o sea, si yo respiro de esta forma, me va a ayudar para esto, sí. Si yo escribo esto, me va a ayudar, sí, sí, son cosas como muy básicas y ver cómo eso cambia de percepción y cómo tú empiezas a entender. Entre tú más vibres alto, más entiendes más cosas. Entonces, el ser consciente te va a ayudar también a tomar mejores decisiones, a mejorar tu vida desde muchos puntos. Entonces, subiendo la vibración y siendo más consciente de tus cosas, tú puedes aprender mucho de otros también y de ti misma. Entonces, ser testiga de todo eso me ha hecho enamorarme y vuelvo y digo salir del closet y de ya hacerlo desde una forma más abierta, no solamente a los referidos, sino como más, bueno, ya tomé la decisión de que voy a ayudar, pero entonces ahora lo voy a hacer un poco más masivo. Y lo peor, que yo diga como, uff, son cuando a veces me mueven las cosas o se apagan las luces. Eso aún me da miedo. Y también a veces cuando me entero de cosas que no debería enterarme para sanar mi linaje, que ahorita lo estoy viviendo, yo digo, uy, o sea, ahí no sé si es donde prefiero estar dormida o despierta. Entonces son cosas que a veces que tú sabes de tu familia, cosas que tú no puedes manejar, por más que quieras no lo puedes solucionar, eso también me da un poquito de impotencia, ¿sí? Y la hipersensibilidad también no es, o bueno, lo que me pasa tampoco es muy dado con todo el mundo y no es entendido de todo el mundo. Entonces en la parte de pareja sí es un poco complejo, ¿no? Porque la persona tiene que estar muy abierta vale. a lo que soy y lo que puedo canalizar y lo que siento. Entonces es como, o sea, si yo digo tal cosa, Vivi de pronto lo siente, si yo digo mentiras, Vivi lo siente, y es como si si tuvieran algo ahí detrás, pues como que aquí todo lo ves, pero no, hay cosas que no son tan claras y no funcionan así, pero sí es un estigma que tienen muchas personas. Entonces sí, sí, eso es como lo más complejo, pues. Pero pues la verdad lo he aprendido a manejar y nada, feliz, yo feliz canalizando, o sea, hacer terapia puedo durar 2 horas y soy feliz. También lo que dice Vivi es muy importante porque ahorita está de moda mucho la espiritualidad, ¿no? Entonces ahora hay cursos y es más asequible que antes.
por las redes, por entonces como más llamativo ahora, entonces pues eso está de moda, ¿no? Ahora ser espiritual se volvió una moda, entonces, todos queremos como canalizar, queremos despertar dones. Ya para cerrar, tú que viviste esto, que sabes que es una responsabilidad, entonces que no tomar como un juego, voy a despertar mis dones, es que quiero ser bruja, porque ahora pues está muy de moda ser bruja y es como una tendencia, pero esto ya es una responsabilidad, ¿sí? Un trabajo como tú, no es fácil. No es fácil ser hipersensible, no es fácil ver cosas, o sea, como que todos queremos estar ahí, pero es una responsabilidad grande. Y tú vives y la has bebido desde que eras muy chiquita. Y aún tienes 33 años y la Sí, sigues tengo manejando y te sigue costando. Entonces, como que mucho. no es como tan fácil uno decir, quiero despertar mis dones, no, porque a mayor poder, mayor responsabilidad. Y tú acá nos estás diciendo eso muy claro, toda la vida lo has sentido y aún así sigues trabajando y yo creo que es un trabajo para toda la vida. Sí, Sí, total. yo creo Sí, que, seguir estudiando también en esto. Claro. De lo que acabas de decir, hay algo que me resonó mucho y es que el tema de la desinformación también. O sea, tú puedes decir, ay, que porque tal persona dijo, entonces, y te dan información desde una parte de vibración baja y tú todo te lo crees. O Total. sea, hay información que sí es viable y otra que no es viable y está en ti cómo la tomas. Pero si tú sientes que no resuenas con eso, simplemente elimina y coges lo que sí es importante. Porque hay muchas personas que por plata dicen yo te hago, y a la final te están estafando y ni siquiera tienen habilidades que tú digas sí o no. O sea, es de mucha responsabilidad, pero también da mucho a la estafa. Claro. O sea, si tú sientes, o sea, ahí es como yo, si tal persona o si tú me estás diciendo eso, yo tengo que mirar y sentir cómo me siento. Si algo me está diciendo que salga corriendo y que no es verdad, hay que creerle, porque ahí nuestros guías y nuestros ángeles siempre están muy alerta. Entonces, es de estar yo sintiendo. Entonces, ¿qué pasa con esa desconexión que tenemos física? Que cuando no estamos conectados, no escuchamos esos mensajes. Y esos mensajes queremos que sean así como que te digan, oigas, tal cosa, no, eso no pasa. Entonces, una forma de que ellos nos den mensajes es a través de nuestro cuerpo, de cómo nos estamos sintiendo, qué estamos mirando, cómo nos estamos, hasta un olor nos alerta muchas cosas, son tan sutiles en la información que te da o sea, importante y en lo que yo he vivido en mi vida, desde el conocimiento y el desconocimiento de mis habilidades es sentir tu cuerpo y estar aquí. Es lo que te ayuda a como estar alerta de esos mensajes sutiles y como también a esa protección que te dan y también saber elegir esto está bien, esto está mal y el tema también de los apegos y las personas. Si tú no me haces bien, tengo que tener el valor emocional de tomar la decisión de hacerlo, pero hay mucha desconexión en cuanto a eso. eso te quería preguntar, ¿tú cómo ves esa conexión alma, mente, cuerpo? Todo es uno. En mis terapias escaneo el cuerpo mental y veo entidades, son como arbolitos, pues. Cuando yo inicio sesión y veo un árbol frutal de la persona, está demasiado pensativa y empieza a tocar como cada punto, como cada fruto, por decirlo así, y es un pensamiento destructivo. Entonces ahí es donde digo, bueno, si tú piensas esto, conllevas a que sientas otras cosas y la mente no entiende que es real y que no. Entonces, si tú imaginas que estás en la oscuridad, te vas a sentir en la oscuridad. O sea, el tema de controlar la loca de la casa es súper importante para todos los proyectos y cómo se tengas. Entonces, para mí todo está incluido, o sea, cómo piensas, sientes y te sientes. Entonces, si muchas de las enfermedades hoy en día son emocionales, entonces todo lo que tiene que ver con el sistema digestivo, el 90% de la población está sufriendo de gastritis, colon, no toleran ciertos alimentos porque no sabemos procesar nuestras emociones. Entonces, como todo involucra todo, y eso lo he visto mucho en mis terapias y mis pacientes también, cuando les digo, estás esto, porque en un momento del diagnóstico, digo, cómo está su parte mental, cómo está su parte emocional y cómo está su parte física. ¿Qué dolencias hay? ¿Por qué hay? A veces hay dolores de cirugías, cosas que no han sanado, porque la persona no ha sanado el tema emocional que lo llevó a esa fractura, ¿sí? Entonces, el tema también como si fuera una biodescodificación, Ujú. porque todo va con todo. Entonces, las mujeres que sufren de dismenorrea, que sufren mucho con el periodo, hay una posibilidad del 90% de que haya habido abusos sexuales en su linaje. No necesariamente tiene que ser la mujer o la madre, sino una bisabuela, y el dolor se hereda. Por eso te digo, el tema de la desconexión es de nuestro cuerpo es súper importante. Cuando yo sano esas heridas, la dismenorrea pasa. Y no sé, muchas de mis pacientes que tienen y amigas que tienen ese conflicto de la menstruación empiezan a sentir más como menos dolor desde que paren un hijo, desde que sacan un poquito de ese dolor y lo dan al hijo. Pero igual te estás pasando tu dolor a tu hijo, o sea, te disminuye a ti, pero se lo estás heredando al otro, qué poderoso, o sea, le das como esa carga y es complejo. Yo
pensar en eso, le paso mi carga al otro. Claro, porque también lo que tú dijiste, alguna parte del árbol tiene que sanar. Y hasta que no se Sí, sane, eso no para de heredarse. La importancia de lo que tú haces en la vida de las personas. Sí, mira que yo no hace mucho me certifiqué como terapeuta en linajes, pero yo hablando con Dani la vez pasada dije, toda mi vida he sanado linaje. O sea, Sí, yo a ver. llevo sanando linajes toda mi vida, o sea, no porque certifique esto, sino que en mis pacientes sale mucho el tema del linaje y desde la Viviana inconsciente, y pues vuelvo y repito, no soy yo la que hace las tareas, no soy yo la que está sanando eso, soy un canal y ellos desde siempre me han o he sido canal para sanar el linaje de las personas. Y en muchas, por no decir que en todas, las canalizaciones hay algo del linaje. Entonces, el tema del linaje también es súper importante trabajarlo porque lo que no se dice se repite. Lo totalmente. que tú no haces, entonces, cuando tú sales linaje, hablas sobre el tema de lo digo, lo contengo y lo cambio. ¿Y cómo lo cambio? Integrándolo. Es decir, ya mi ADN y mi conciencia y mi alma lo integra y lo hace parte como suyo. No estuvo mal, pero no volverá a repetirse. Ahí es donde empieza hacia atrás a hacer una reparación. Entonces, yo cuando estaba aprendiendo, o sea, en mi curso a hacer linaje, unas primas me llamaron y me dijo, me soñé con usted. Entonces yo dije, mierda, el alcance que tiene, y ni siquiera son primas hermanas, sino son primas de tercero o cuarto grado de consanguinidad, y me dice, me soñé con usted. Y yo sí es que estoy sanando linaje, pero desde otros puntos que no había tocado. Y me dicen, me soñé. Entonces cuando yo dije, eso es como una reafirmación Ujú. de que sí hay que hacerlo y que no te toca solo a papá, mamá, hermanos, sino que toca hacia atrás. Y también el poder de una meditación o un simple no quiero más esto, Una cómo marca decisión. tu vida. Total, es si tú lo sientes y dices no quiero esto y de verdad lo anulas desde tu alma, desde tu ser, no se repite y ver cómo los otros también lo sienten es una cosa loca. Entonces yo digo que todo esto que me ha pasado en la vida, porque no ha sido fácil de llevar, si lo digo a viva voz, no ha sido fácil, pero tan enriquecedora que yo volvería a vivirlo. Porque si no hubiera sido y no hubiera vivido todo lo conflictivo que tuvo mi vida, no tendría la paz que tengo hoy. Porque sí, tengo mis problemas, hay días donde yo me quiero desconectar del planeta, hay días donde me doy cuenta de que estaba enfocando mal mi energía en algo y digo, no quiero esto, y ser consciente de que lo estoy haciendo mal me frustra un poco, pero tomo la decisión de sufrirlo, sentirlo un momento o un día y al otro día miro cómo lo soluciono, si no, paso página y voy siguiendo. Pero entonces eso lo hace uno desde la conciencia y el del estar aquí y analizarse mucho, pero no es de juzgarse, no es de que yo soy lo peor, no, sino que simplemente qué está pasando y qué estoy pensando. Y cómo lo pienso y cómo me siento y cómo está mi cuerpo, ya hace uno un clic y va cambiando. Entonces, yo creo que de cierta forma mis guías, mis ayudantes, Dani también y muchas personas, Eri también, cuando hemos hablado una pregunta que me dijo Eri, Vivi, ¿tú cómo ves el aura? Y yo ni Ujú. siquiera me había puesto a pensar eso, yo simplemente lo sabía. Y cuando le envié el audio diciéndole, mira, yo veo los números del aura y veo la luz, yo no veo colores, dije, marica, sí los veo. O sea, ahí fue cuando fui consciente de cómo yo los veía, porque para mí era automático, pero no, o sea, la cosa ha evolucionado. Entonces, cada persona que llega a uno le va enseñando cosas. Entonces, yo he aprendido de todas y yo digo, bueno, tengo muchas herramientas para hacer para mí y para otros. Y ha sido también lindo el camino de que muchas personas han llegado a mí con problemas muy similares a los míos o de mis pacientes. Entonces, en el momento de la terapia, se unen como las cosas y llega como la información, ah, esto pasó, ah, ok, y puedes devolverme y decirle a mi paciente, estás bien, vamos a hacer tal otra cosa. Entonces, es algo maravilloso que uno puede compartir y siento que ir a terapia también es lo mejor. Yo también he diferido mis pacientes que llegan con unas cosas determinadas que yo sé y soy consciente que no las puedo trabajar porque no soy psicóloga y digo, mira, puedes hacer esto, ¿sí? Puedes hacer esto, puedes llamar a tal persona y tienes, y Eri, y perdóname, y Dani ha sido como clave en eso, o sea, como que hace esto, lo otro, entonces son cosas que yo también, y cuando, de ahora en adelante también lo voy a hacer, cuando vea el tema gestal, voy a recomendar mucho a Eri, porque tú tienes una función desde el amor, pero también desde lo emocional, ¿sí? Desde cómo tú sientes y percibes el tema de su niño del niño herido, del niño incomprendido. Y hay muchas personas que vienen con dolores que traen desde niño y ni siquiera lo unen. Ujú. Entonces, sí es cierto.
Creo que fue muy bonita tu explicación de por qué todo está unido, de por qué el cuerpo, la mente y el alma son una sola cosa y de pronto las teorías psicológicas muy neurocognitivas a veces dejan de lado esta conexión de la mente, el cuerpo, el alma, más como del alma, ¿sí? Y justamente también integro lo neurocognitivo con lo sistémico que tú dices de linajes, que en psicología se llama como psicología sistémica, como cómo funcionan todos estos temas familiares y la gestal y lo transpersonal, para que como que haya un todo. Yo en la universidad nos decían con Erika que solamente necesitábamos escoger un solo enfoque y creo que nos hemos dado cuenta que no, porque es que todo está relacionado. Entonces, me gustó tu explicación. Bueno, Vivi, te agradecemos tu tiempo, te agradecemos todo esto esta información que nos das. ¿Cómo te encuentra la gente en redes sociales para que te puedan seguir? ¿Cómo hacen las personas para consultarte si quieren alguna terapia contigo? ¿Alguna duda, algo que tengan que preguntar? A mí me suena- En Instagram estoy como par.prana. Esa ha sido mi marca desde un inicio, que es palabras en sánscrito, que quiere decir está lleno de energía, porque eso somos, energía. Y buscan como par.prana o Angie Moreno Canalizadora, ahí salgo yo en mi fotico. Y ahí en Instagram está también el link para WhatsApp, para que me puedan escribir. Listo. Muchísimas gracias. Igual vamos a dejar tus datos en la descripción del podcast. Eri, muchas gracias también por tu tiempo. Gracias. Cualquier duda que tengan las personas nos pueden escribir a cualquiera de nuestras redes. Eri aparece como otra vez en terapia o Gracias terapia para mí. para migrantes. Y yo como @ps.daniela.cifuentes en cualquier red. Y si no, nos dejan sus comentarios igual y nosotros vamos a estar súper pendientes de todas las dudas que tengan. Muchas gracias de nuevo y que tengan linda noche. Gracias. Dale, descansen, chao, bendiciones. Desempacando, el podcast donde vaciamos la maleta, incluso lo que no sabíamos que cargábamos. Un tigre no es tan tigre si está en cautiverio, así me siento, de mis pensamientos presos.